¿Qué harías en caso de que tu familia estuviera en peligro? ¿Qué sacrificarías si lo más importante para ti está en peligro? Saben, muchas personas aseguran que harían lo que sea, pero a veces ser precipitado no es la mejor opción. Hay ocasiones en las que es mejor no hacer nada, y aunque aquello parezca antiintuitivo, tal vez esa sea la mejor opción. Si no me creen, presten atención a la terrible tragedia por la que tuvo que pasar este taxista. Escuchémoslo. Esta es la historia de una tragedia, una historia sin héroes, y también una historia en la que es muy difícil identificar al villano. Encontré la nota atorada en el parabrisas de mi auto, justo cuando salía del bar en el que todas las noches comía una porción de pizza, antes de comenzar mi turno. Aún hoy, no dejo de sobrepensar cómo aquel papel tan pequeño, tan insignificante, cambió mi vida de tal manera. Se puede decir que puso de cabeza todo lo que yo hasta ese momento tenía. Cuando esto ocurrió, hacía más de 10 años que era taxista, y desde hacía más de 4, desde que me asocié con unos amigos, era el encargado del turno nocturno. No me molestaba, tampoco me cansaba, nunca lo hizo. Siempre me sentía muy cómodo en la noche. Para algunos puede ser peligroso, pero para mí, su tranquilidad es inigualable. Desde esa noche en particular, mis sensaciones cambiaron. Como les decía al principio, la nota estaba sujeta debajo de uno de los limpiaparabrisas. Si me hubiese tardado un poco más en el bar, quizás no la hubiese encontrado porque una tormenta estaba dando sus primeros pasos. Quizás el viento se la hubiese llevado, quizás la lluvia la hubiese deshecho, pero nada de eso pasó. Cuando abrí la puerta del lado del conductor y estaba a punto de subirme, la vi. Me incliné y la destrabé. Me subí dentro del auto porque un par de gotas ya me habían caído sobre la cabeza. Desdoblé el papel y lo sostuve frente a mi rostro. La letra imprenta, simple, torcida y hasta un poco aniñada, me sorprendió. Hasta ese momento yo me esperaba un folleto publicitario de algún comercio cercano o algo por el estilo. Pero esto no tenía nada que ver. Esto era otra cosa. Las palabras estaban escritas con un trazo ancho de color negro. 3 a.m. Muelle 14 detrás del almacén. Si no vienes, Raquel muere. Tengo que decir que mi primera reacción no fue de temor. Mi cerebro espontáneamente comenzó a buscar explicaciones alternativas. ¿Podría ser alguna broma de los muchachos del bar? ¿Una confusión? Ambas teorías se desbarataban con la presencia de Raquel, el nombre de mi pareja. Los amigos del bar en su mayoría eran colegas que había conocido en el oficio. Nos llevábamos bien, pero no intercambiábamos información personal. No se hablaba de familia, parejas y demás. No era de ese tipo de relación. Así que era muy improbable que alguno hubiese preparado aquello. Lo mismo con la teoría de la confusión. ¿Cuántas posibilidades reales había de que alguien se confundiese de auto y justo en la más pura casualidad, el amenazado también tuviese una pareja con el nombre de Raquel? Cuando no se me ocurría ninguna opción lógica y sobre todo tranquilizadora, comencé a ponerme en verdad nervioso. ¿Qué era aquello? ¿Quién me había dejado esa nota? ¿Qué estaba buscando? Sin dudas, no creo que fuese dinero. Todo el mundo sabe que los taxistas no tenemos ningún chance de ser personas de gran pasar. Todas estas y 1000 ideas y opciones más se me metían y confundían en la cabeza, mientras afuera la lluvia repiqueteaba cada vez con mayor fuerza sobre el auto. Enseguida arranqué y me puse a deambular muy despacio sobre las calles, solo como para sentirme en movimiento, como para sentirme que hacía algo. Todavía era medianoche. Quedaba un buen rato para el horario que señalaba la nota. La zona del puerto es una de las zonas más peligrosas de la ciudad, y propiamente,
El Muelle 14 es conocido por ser un punto de encuentro, donde se realizan las más disímiles e ilegales transacciones. La zona de los galpones abandonados, lo que todavía la gente de la ciudad seguía llamando como los viejos almacenes, era un lugar a donde muy pocos se atrevían a meterse. Había dado cientos de vueltas en el centro. Ni siquiera me había asomado a la zona portuaria cuando el teléfono celular se iluminó y vibró sobre el tablero del auto. El sonido grave de la vibración sobre el plástico me sobresaltó. Lo tomé sin dejar de conducir. Era un mensaje de un número desconocido que no tenía agendado. Cuando lo leí, el corazón se me encogió como si fuese una roca. El mensaje decía: 3 a.m., Muelle 14 detrás del almacén. No querrás tener la sangre de Raquel en tus manos. Enseguida detuve el auto. Las manos me temblaban. Con mucha torpeza y a duras penas conseguí escribir un escueto mensaje que decía: ¿Quién demonios eres? Pero cuando fui a mandarlo, el número ya me había bloqueado. El corazón me latía con fuerza. No podía hacer una broma ahora. Nadie se tomaría tanto trabajo para una broma como esta. Volví a arrancar y continué recorriendo las calles a una muy baja velocidad, mientras mi cabeza se movía a miles de kilómetros por hora. Comencé a hacer un repaso exhaustivo por mi pasado reciente y lejano, buscando personas que pudiesen tener un rencor o directamente un odio hacia mí lo suficientemente poderoso como para comenzar una cosa así. La tormenta arreció. Las calles de la ciudad estaban desiertas. Eso lo agradecí. Yo no estaba de ánimo como para recibir un pasajero en el auto, y mucho menos si era uno de esos que disfrutaban la conversación. Necesitaba pensar. Tenía que encontrar y descubrir quién era el que estaba detrás de aquello. Me detuve en una esquina y volví a examinar la nota. La recorrí centímetro a centímetro con los ojos pegados al papel. No encontré nada, ni un solo indicio que me permitiera encontrar algo relevante. Volví a conducir. Estar detenido todavía me desesperaba más. Para peor, en mi insistente repaso mental por todas las situaciones de mi vida que podían haberme granjeado un enemigo, estaba reviviendo momentos incómodos, tristes, y que para nada me hacían sentir orgulloso. Aferraba con fuerza el volante para ver si de esa forma lograba que las manos me dejasen de temblar. Cuando de pronto mi celular sonó, inmediatamente lo agarré con las manos temblorosas. Esta vez el mensaje decía: no falles o Raquel se muere. Y nuevamente, y esta vez mucho más rápido, cuando quise responder a este nuevo número desconocido, ya me había bloqueado. Pensé en acudir a la policía, pero no creí que tuviera suficientes elementos. Quizás pudiesen rastrear los mensajes, pero todo eso podía llevar demasiado tiempo y yo tenía cada vez menos. Habían pasado las 2 de la madrugada. Llevaba más de 2 horas deambulando paranoico por la ciudad y estaba a minutos de tener que presentarme a la cita. Raquel, su imagen, se me venía a la cabeza con una nitidez asombrosa. Podía ver el brillo en sus ojos verdes, las pecas recorriendo el puente de su nariz, el color a trigo de su cabello. Hacía más de 1 año que estábamos juntos. Yo la había cortejado durante más de 6 meses. Ella me decía que si me hizo esperar, fue porque quería saber si yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Siempre me hacía repetírselo. Me preguntaba más de 1 vez al día, y yo siempre contestaba que haría cualquier cosa por ella. Era lo mejor que me había pasado en la vida, y si algo le pasaba, créanme, ya no me importaría morir. Y quien estaba jugando conmigo lo sabía a la perfección. Se repitió el primer mensaje con el lugar, la hora y la amenaza. Esta vez ni siquiera intenté contestar. Me detuve en una calle que ni siquiera sabía cuál era. Me sentía aturdido. Me costaba pensar con claridad. Bajé del auto. Me quedé un momento debajo de la lluvia como si el agua pudiese ayudarme a calmar los nervios. Cuando salí del trance,
Rodeé el taxi, abrí el baúl y tanteando en la penumbra encontré lo que buscaba. Desde que trabajaba en el taxi me había acostumbrado a llevar conmigo una barra de hierro para mi seguridad. Era un objeto rústico y pesado que yo esperaba nunca tener que usar. Un buen golpe con él podría matar a cualquiera. Raquel lo sabía y ella insistió para que no lo llevara más conmigo. Así que dejé de llevarlo debajo del asiento como acostumbraba y lo puse al baúl. Y luego le dije a ella que simplemente me había deshecho del hierro lanzándolo al río. Golpeé 2 veces con el fierro en la palma de mi mano. Una ira inexplicable había crecido en mi interior. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa contra aquella persona que se estaba metiendo conmigo, con mi vida y sobre todo con Raquel. Regresé al interior del auto. Estaba empapado. Dejé mi barra de hierro apoyada en el asiento a mi lado. Arranqué el motor y por primera vez en la noche tomé la dirección de camino hacia el puerto. Descendí por una calle empinada. Todo el puerto apareció ante mí, cubierto por una cortina de lluvia. A lo lejos, sobre el horizonte, podía ver los relámpagos que por instantes iluminaban el mar. Al acercarme, vi los barcos enormes amarrados a los muelles. Evité la calle principal que estaba demasiado iluminada y comencé a rodear la zona hasta poco a poco ir saliendo del sector principal y adentrarme en la parte más oscura, a donde los principales barcos y empresas no llegaban. El lugar donde no había hora para que pequeños barcos, confundidos con la noche, llegaran y participaran en el más absoluto silencio. El epicentro de aquel lugar, tan siniestro como peligroso y lucrativo, era el Muelle 14. Divisé la forma oscura de los galpones a pesar de la lluvia. Detuve el taxi detrás de una casilla intentando ocultarlo. Faltaban 5 minutos para las 3 de la madrugada. Bajé del auto con mi barra de hierro en la mano. Recorrí las 2 calles que me separaban de los galpones, pegándome a las paredes, intentando hacer el menor ruido posible, y escondí la barra de hierro entre mis ropas. No había silencio. Se escuchaba el constante ruido de la lluvia cayendo sobre los techos de chapas. Me detuve agitado bajo un tinglado. Me faltaban unos metros para llegar a la parte trasera del más grande de los galpones, y ahí, el teléfono me vibró en el bolsillo. El mensaje decía: «Es la hora». Inmediatamente llegó una foto. Era Raquel. Era una foto de ella en un primer plano. Vi el miedo y el terror en sus rostros, y ahí me olvidé de cualquier tipo de discreción. Volví bajo la lluvia y corrí desesperado hacia el galpón. Cuando llegué allí, uno de los portones más grandes estaba abierto. Grité con todas mis fuerzas que aquí estaba, y todo mientras corría desesperado. Dentro de toda aquella oscuridad y el sonido constante de la lluvia sobre el techo, dejé de correr. Avancé con pasos lentos. Llamé a Raquel, pero no grité. Lo hice casi susurrando, sintiendo un nudo en el estómago, presión en las sienes y el latido galopante de mi corazón. Encendí la linterna del teléfono. Un círculo de luz blanquecina se dibujó frente a mí. Vi containers, camiones y herramientas, el piso lleno de tierra y las sombras adueñándose de todo. Ahí sentí algo en mi espalda. Inmediatamente me detuve. Fue como un paso arrastrándose en lo terroso del piso. Fue como si el corazón se me detuviese. Escuché mi propia respiración agitada y profunda por sobre el sonido de la tormenta. El sudor me resbalaba por las manos. Una mano se me apoyó en el hombro y yo reaccioné. Al mismo tiempo que giré, lancé un mandoble con la barra de hierro. El sonido grave, crujiente, como si algo se rompiera, me indicó que le había atado. Escuché cómo el cuerpo de la otra persona cayó al piso y no volvió a moverse. El impulso hizo que el teléfono se me cayera al piso cuando me agaché para levantarlo.
Gracias a Dios, la luz de la linterna continuaba encendida. Toqué un líquido en el piso. Era algo viscoso. Me iluminé la mano y vi que tenía los dedos manchados de sangre. Tanteé la oscuridad y ahí encontré con facilidad el cuerpo caído. Enseguida iluminé el lugar donde debía estar su cabeza y ahí vi el rostro de Raquel cubierto por la sangre y deformado. La barra de hierro le había hundido el cráneo justo por encima de la oreja izquierda. El teléfono se me cayó de la mano. La barra de hierro también. Escuché cómo rodaba por el piso alejándose de mí, mientras yo me recostaba aturdido junto al cadáver de mi prometida. La policía me encontró muchas horas después, ya cuando la noche había terminado. El día había comenzado y los primeros trabajadores los llamaron cuando desde el portón del galpón me vieron. Yo estaba en un estado de shock casi catatónico. Tuvieron que trabajar un buen rato para que yo soltara el cuerpo de Raquel. Me detuvieron y me llevaron a un hospital psiquiátrico. Tardé más de una semana en recuperar el habla y disipar la confusión de mi mente. Con el dolor y la culpa, no pude hacer lo mismo. Las pruebas encontradas en mi teléfono, la nota y sobre todo el testimonio de una de las mejores amigas de Raquel corroboraron mi historia. Ella solo quería jugarme una broma, pero sobre todo, quería verificar una vez más qué estaba yo dispuesto a hacer por ella. Creo que enviarme a la parte más peligrosa de la ciudad en medio de la noche era una prueba más que suficiente. Nunca imaginó una tragedia semejante, y yo tampoco. Nunca más pude volver a manejar mi taxi, y al mismo tiempo perdí cualquier tipo de afecto por la noche. Ojalá que compartir esta historia me ayude a aliviar el dolor y la pena que gobiernan mi corazón. Muchas gracias por escucharme. ¿Cómo definirías la locura? Sí, es algo un poco difícil de predecir si te pones a pensar un poco. Y es que las emociones humanas son algo difícil de predecir, tanto que una experiencia perturbadora puede llevarnos a tomar acciones que jamás pensaríamos que podríamos siquiera llegar a pensar. Y quien diga que somos racionales es porque nunca ha vivido un episodio traumático. Justo de esto trata la siguiente historia, donde un taxista nos cuenta su aterradora experiencia con un pasajero totalmente fuera de sus cabales. Llevaba pocos minutos de haber iniciado mi ronda nocturna en el taxi. Vi la mujer que bajaba apurada las escaleras del pórtico de una casa. Llevaba algo colgando al hombro, y cuando estuve más cerca, gracias a la anaranjada luz del alumbrado público, pude ver que era el estuche de un violín. Ella levantó el brazo pidiendo que me detuviera, y yo lo hice de inmediato. Abrió la puerta, se metió dentro, y cerró de forma violenta. Aún en la penumbra del asiento trasero, pude ver la palidez de su piel, y su rostro dominado por la angustia y la ira. Sostenía el instrumento encima de sus piernas, y se sentaba en virada. Su espalda no tocaba el respaldo. Recitó una dirección de memoria como si la hubiera grabado en su cabeza en base al estudio, como si la hubiese estado repasando una y mil veces hasta el instante previo de salir de su casa. «Buenas noches», dije, y arranqué. Ella no respondió el saludo. La dirección que me había pasado quedaba en la otra punta de la ciudad. Era uno de esos beneficiosos viajes largos que uno como taxista siempre desea encontrar, después de un inicio de viaje silencioso e incómodo. Con la intención de romper el hielo, la miré por el espejo y le pregunté si iba a ensayar o a tocar. Obviamente mi pregunta era tonta. Esas no eran horas para que ningún tipo de orquesta se junte a ensayar. Ella me miró al espejo. Vi el frío en su mirada, y después de un momento, para mi sorpresa, simplemente asintió con la cabeza. No escuché su voz durante un buen rato. Me decidí a no insistir más.
y pronto me distraje y comencé a navegar en mi propia cabeza. Tampoco viene mal cada tanto esos pasajeros que prefieren no conversar y hacer el viaje en silencio. Uno a veces, por cuestión de cordialidad, termina asintiendo a opiniones increíbles, e incluso contrapuestas muchas veces a nuestras propias convicciones. De un momento a otro, distraído y absorto en mis propios pensamientos, escuché un sonido débil. Levanté la vista al espejo y vi cómo la dureza de la mujer había desaparecido por completo. Ahora ella lloraba y se cubría el rostro con las manos, apoyando sus codos en el estuche del violín. Yo bajé la velocidad. Dudé de cómo comportarme, hasta que finalmente me detuve. Giré sobre el asiento y con un tono más dubitativo que sincero, le pregunté si todo estaba bien, si necesitaba algo y cómo podía ayudarla. Fue como si ella no me hubiese escuchado. No movió un gesto. Ni su llanto ni su gimoteo mermaron en intensidad. Cuando volví a insistir, ella se apartó las manos del rostro y levantó su cabeza para verme a los ojos. Sus lágrimas le habían corrido el maquillaje, y ahora, desprolijas líneas negras le surcaban el rostro blanquecino. Sentí un escalofrío recorriéndome la espina dorsal. Sus ojos negros parecían haberse puesto más oscuros, como si fueran dos pozos enormes en los que uno podía caer hasta desaparecer. Luego me miró con odio, y el tono agrio de su voz me erizó la piel. Me dijo, prácticamente escupiendo su ira, que si quería ayudarla, dejara de hablar y la llevase a donde ella me había indicado. Me sostuvo la mirada con una intensidad que no fui capaz de encontrar en otro camino que no fuese callarme la boca, darme la vuelta, arrancar el motor y retomar lo más pronto posible el camino hacia nuestro destino. Después de unos cuantos minutos, cuando logré ajustar el valor para volver a observarla, aunque fuese solo por un segundo y a través del espejo, ella había dejado de llorar. Sus manos descansaban sobre el estuche y su espalda recta había regresado a ese ángulo recto e incómodo en el que no rozaba siquiera el respaldo del asiento. Su mirada iba perdida por ahí. Su expresión furiosa se escondía detrás de un rostro imperturbable, pero yo sabía que estaba allí. Hicimos el resto del viaje en silencio. Cuando doblamos y entramos a la calle correspondiente, le pregunté dónde era, y ella respondió repitiendo el número de la dirección. Me di cuenta de que no reconocía el lugar. Era la primera vez que estaba allí. Luego, ella dijo con una voz desprovista de cualquier emoción que iba a necesitar que yo la esperase. Luego se bajó del auto llevando el violín debajo del brazo. La casa tenía una escalera en la entrada que llevaba a una galería que parecía rodear la casa. La vi subir las escaleras. Caminaba sigilosa, como procurando hacer el menor ruido posible. Tanteó la puerta y no se abrió. Caminó hacia un lado y vi cómo intentaba ver hacia adentro por una ventana cubierta por cortinas. Desistió, y luego recorrió la galería hasta doblar en un recodo y desaparecer de mi campo de visión. Todo era sumamente extraño, pero yo intentaba concentrarme en el contador electrónico. Entre la distancia que habíamos recorrido y el tiempo de espera, ese tenía muchos chances de convertirse en el mejor viaje de mi vida como taxista, al menos evaluándolo desde el punto de vista monetario. Pasaron unos 10 minutos y no había señales de la mujer. Comencé a sentirme incómodo, sin saber muy bien por qué. En definitiva, estaba ganando dinero sin hacer nada, pero sentía algo extraño. Quizás podría decirse que era un mal presagio. Una voz en mi cabeza me susurraba insistentemente con que arrancara el auto y me fuera de allí, que el dinero no importaba, ni siquiera importaba el tiempo perdido, porque allí pasaba algo grave, y lo mejor era no verse involucrado. Pero mi otra parte, mucho más racional, y también podría decirse avariciosa, ni siquiera me permitió evaluar esa opción. No me importaba nada aquella mujer, y menos lo que estuviese haciendo, solo el dinero. Pero también eso era mentira.
Cuando pasaron 15 minutos, mi curiosidad pudo más. Bajé del auto y recorrí los mismos pasos de la mujer. Fui hasta la puerta, comprobé que estaba cerrada y luego intenté espiar por la ventana. No lo logré por los gruesos cortinados y finalmente recorrí la galería procurando que las tablas del piso no rechinaran bajo mi peso, y así rodeé la casa. Desemboqué en un patio trasero típico, con pasto, un árbol y 2 sillas plásticas. No había señales de juguetes por ningún lado, así que supuse que era una casa sin niños. Encontré una puerta trasera, tiré de ella y esta se abrió hacia afuera. Debería haber llamado, preguntado por la señora, hacer oír mi voz, pero no pude. Así como una parte de mí quería salir corriendo, otra me rogaba que me mantuviera callado. Encendí la linterna del teléfono, pero la mantuve apuntando hacia el suelo para que no me delatara. Me adentré en una cocina en penumbras. No se veía nada fuera de lo normal. Continué avanzando. Pasé por una puerta y de inmediato escuché algo así como un gemido o un lamento. Me detuve y miré a mi alrededor. Giré la luz del teléfono, siempre intentando que no brillara de más. Estaba en una sala de estar con sillones, una mesa baja y un televisor de esos enormes. Cuando di el primer paso, volví a sentir el gemido y esta vez percibí de soslayo un movimiento a mi derecha, como si alguien se estuviese asomando detrás del sillón más grande. Me acerqué despacio, giré y alumbré hacia el lugar en donde había visto el movimiento. Una mujer joven me miró con ojos enormes y aterrados. 2 lágrimas le rodaban por los pómulos, y cuando estuve a punto de lanzar un alarido, se cubrió la boca con las manos y solo dejó escapar un gemido como los anteriores. Estaba aterrado, pero vi que era yo el responsable de su miedo. Hasta podría decir que un levísimo brillo de esperanza se dejó ver en el fondo de sus ojos. Estaba en ropa interior. Cuando se cubrió la boca, vi que tenía heridas en sus brazos y varias manchas de sangre esparcidas por todo el cuerpo. Ella señaló hacia un pasillo que continuaba hasta el final de la sala. Quiso decirme algo, pero el miedo a ser escuchada y el estado de shock que tenía no se lo permitieron. Yo me agaché a su lado. Le susurré que saliera por la parte de atrás, que afuera estaba mi auto. Le di mi teléfono y le dije que llamara a la policía. Me incorporé y sin la luz de la linterna me vi obligado a caminar con el mayor cuidado posible y con las manos extendidas delante de mí, palpando la oscuridad. El pasillo era relativamente corto. Al final, había 3 puertas. La del medio parecía ser la que llevaba a un baño, y las que estaban a los lados a las habitaciones. La del lado derecho estaba cerrada, pero la del lado izquierdo estaba apenas entornada, y de ella salía un tenue resplandor. Además, a medida que me acercaba, iba escuchando con mayor claridad distintos ruidos, pasos, palabras confusas y una especie de lamento. Al llegar sobre la puerta, me incliné para intentar escuchar algo. La voz, que parecía ser de hombre, que se lamentaba, gemía de dolor, intentaba ensayar unas disculpas torpes que no se entendían. Luego reconocí la voz de la mujer del taxi. Ella lo insultaba. Lo hacía una y otra vez, en un tono suave, monocorde y desprovisto de cualquier emoción, pero inclaudible. No dejaba de insultarlo. Empujé la puerta con la punta de los dedos para que el espacio me permitiese poder ver hacia adentro. Cuando logré meter la cabeza, me quedé helado. La mujer estaba de pie a un lado de la cama. Tenía el mismo gesto impasible en su rostro. Con un brazo extendido, empuñaba un arma o un revólver corto hacia la cama. Sobre ella estaba acostado un hombre. Estaba en ropa interior. Era un hombre maduro. Supuse que de edad similar a la mujer. En un lado de su torso
tenía clavado un cuchillo justo por debajo de las cortinas. Él se cubría la herida con ambas manos, pero la sangre no dejaba de manar y ya había empapado las sábanas blancas. Yo me paralicé, no supe qué hacer y no me percaté de que la puerta, muy lentamente, había continuado moviéndose hasta adelante. De repente, se detuvo con un ruido sordo provocado al chocar contra un objeto de madera. Miré hacia abajo y vi que el otro objeto era el estuche del violín, que nunca había tenido un violín para empezar, sino que la mujer lo había utilizado para llevar y esconder sus armas. Ambos se giraron hacia mí, el hombre con una expresión cercana al ruego, ella con sus ojos muertos e inexpresivos, pero no se conformó solo con mirarme, sino que también me apuntó. Me arrojé al suelo en el momento exacto que ella disparó. Desde el piso, escuché cómo la bala pasó sobre encima de mí e impactó en la pared del pasillo, haciendo que buena parte de la pintura y el revoque saltaran y cayeran sobre mí. Huí por el pasillo impulsándome tanto con mis piernas como por mis brazos. La escuché venir detrás de mí. Me incorporé y corrí con todas mis fuerzas. Salí de la sala de estar, me metí dentro de la cocina y cuando abrí la puerta para salir al patio, ahí escuché la detonación, un zumbido y un ardor inmediato en el hombro. La fuerza del disparo me empujó fuera y caí en el pasto. En el piso, el dolor me hizo gritar. Me tomé el hombro, me di vuelta y quedé boca arriba. Sentí como mi propia sangre me empapaba la mano y mi ropa. Por el hueco de la puerta la vi aparecer. Caminaba despacio, tranquila, con el arma humeante en su mano. Se detuvo en el umbral, levantó la mano y ahí volvió a apuntarme. Yo cerré los ojos esperando lo peor. Estaba entregado. No tenía fuerzas ni forma de intentar hacer nada. Y el disparo llegó, y luego otro, pero no sentí nada. Luego, gritos. Lo primero que percibí cuando me atreví a abrir los ojos fue el resplandor azulado de las luces de la policía. Estaba aturdido y confuso. Estaba perdiendo mucha sangre. Pronto tuve a 2 personas encima de mí que se pusieron a trabajar en mi hombro. Luego sentí que me cargaban y ya no recuerdo más. Desperté en el hospital unas cuantas horas después. Luego de unos cuantos controles y de que me explicaran cómo me habían retirado la bala del hombro, un agente de policía vino a contarme lo sucedido y también a felicitarme. Aseguraba que mi valiente accionar había salvado 2 vidas. La historia era como yo la había imaginado. La mujer se había enterado de que su marido le era infiel y había conseguido el dato exacto en donde él se estaba viendo con su amante. Ella, presa de una ira incontrolable que la llevó a enloquecer, sacó el violín de su estuche. El policía me confirmó que ese era su modo de vida. Era violinista, pero esta vez lo había rellenado con cuchillos y un revólver corto que era de su padre. El resto yo ya lo sabía, o mejor dicho, lo había vivido de primera mano. La llamada a la policía de la amante me salvó la vida. Cuando pregunté por la mujer, el policía bajó la mirada y me dijo que lamentablemente había sido abatida en la redada. 48 horas después salí del hospital. Me tomé una semana de descanso y luego volví a mi taxi y mi ronda nocturna. Debo admitir que desde esa noche presto mucha más atención a las personas que llevan consigo algún estuche misterioso. Me llamo Eduardo y soy taxista en la Ciudad de México. Mi vida ha sido bastante tranquila y rutinaria. Cada día, desde que amanece hasta altas horas de la noche, recorro las bulliciosas calles de la ciudad, llevando a mis pasajeros a sus destinos.
Nunca pensé que mi trabajo, aunque monótono, me llevaría a vivir una experiencia que cambiaría mi percepción del mundo para siempre. Comencé mi jornada como cualquier otro día. Después de un desayuno rápido, me dirigí a mi taxi, un modesto sedán que ha sido mi compañero de trabajo durante varios años. Conduje por las concurridas avenidas, recogiendo y dejando pasajeros, disfrutando del ruido de la ciudad que nunca duerme. No había nada fuera de lo común, solo el bullicio habitual y el tráfico interminable. Esa noche, sin embargo, todo cambió. Era ya entrada la noche cuando recibí una solicitud de recogida en un barrio tranquilo, algo alejado del centro. El pasajero era un hombre de unos 40 años, vestido de manera formal, con una expresión que reflejaba cansancio. Se subió al taxi y, después de saludarme con un asentimiento, me indicó una dirección en las afueras de la ciudad. La primera mitad del viaje transcurrió sin incidentes. El hombre no era muy hablador, así que el trayecto fue silencioso, acompañado solo por el murmullo del motor y el sonido ocasional de algún carro pasando. Sin embargo, cuando nos adentramos en una carretera secundaria, comenzó a mostrarse inquieto, mirando por la ventana de manera nerviosa. «¿Está todo bien, señor?», le pregunté, tratando de romper la tensión que empezaba a formarse en el ambiente. «Sí, todo bien», respondió con voz temblorosa, pero algo en su tono me decía que no estaba diciendo toda la verdad. Mientras avanzábamos, comencé a notar cosas extrañas. Las luces de la carretera parpadeaban intermitentemente y el aire dentro del taxi se volvió notablemente más frío. Pensé que era solo mi imaginación, hasta que vi a mi pasajero palidecer y agarrar el asiento con fuerza. «¿Seguro que está bien?», insistí. «Por favor, solo sigue conduciendo», murmuró casi suplicante. Decidí no presionarlo más y continué el viaje en silencio, pero la inquietud seguía creciendo en mí. De repente, desde el espejo retrovisor, me pareció ver una sombra oscura sentada en el asiento trasero. Me giré rápidamente, pero no había nada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Llegamos a un tramo particularmente oscuro de la carretera, rodeado de árboles. De repente, el motor del taxi comenzó a fallar y las luces delanteras parpadearon antes de apagarse por completo. El taxi se detuvo y el silencio se hizo ensordecedor. «¿Qué está pasando?», exclamé, intentando encender el coche sin éxito. El pasajero no respondió. Estaba petrificado, mirando fijamente hacia la oscuridad fuera del coche. Empecé a sentir pánico cuando, de repente, una figura emergió de entre los árboles. Era una mujer, vestida con un viejo vestido blanco, su rostro oculto en las sombras. La mujer se acercó lentamente al taxi. Sus pasos eran inaudibles en la noche. Golpeó la ventana del pasajero con una suavidad que contrastaba con la sensación de peligro que emanaba de ella. Mi pasajero comenzó a gritar y a retroceder en su asiento, como si estuviera viendo algo que yo no podía percibir. «¡No, no puede ser! ¡No puede ser ella!», gritaba, su voz llena de terror. Sin saber qué hacer, traté de mantener la calma. «Señor, tenemos que salir de aquí», le dije, aunque yo mismo no sabía cómo. La mujer golpeó nuevamente, esta vez con más fuerza, y pude ver su rostro. Estaba desfigurado, como si hubiera sufrido algún tipo de accidente. Sus ojos eran dos orbes oscuros, vacíos, que parecían absorber toda la luz a su alrededor. «¡Arranca el coche!», me gritó el pasajero. «¡Tenemos que irnos ya!». En un acto desesperado, giré la llave una y otra vez hasta que, milagrosamente, el motor rugió y las luces se encendieron. Aceleré a toda velocidad, dejando atrás a la mujer y la oscuridad que la rodeaba. Conduje sin detenerme hasta llegar a una zona más iluminada. Mi pasajero estaba en estado de shock, murmurando incoherencias sobre una mujer que lo perseguía. Finalmente, me pidió que lo dejara en un motel cercano, donde bajó apresuradamente y desapareció dentro del edificio sin siquiera pagar la tarifa. Me quedé sentado en mi taxi, tratando de procesar lo que había sucedido. La imagen de la mujer de rostro desfigurado seguía fresca en mi mente. A pesar de mi incredulidad, sabía que había presenciado algo sobrenatural. Esa noche regresé a casa y apenas pude dormir.
Desde entonces he evitado esa carretera y siempre me aseguro de tener a alguien con quien hablar mientras trabajo de noche. Aunque nunca volví a ver a ese pasajero ni a la mujer, la experiencia me dejó marcado. Ahora, cada vez que recojo a alguien en lugares remotos, no puedo evitar sentir un escalofrío y preguntarme si volveré a encontrarme con lo inexplicable. La vida de un taxista puede ser monótona, pero también puede esconder secretos oscuros que desafían la lógica y la realidad. Y yo, Eduardo, soy testigo de que hay cosas en este mundo que nunca podremos comprender del todo. Soy taxista en Mérida. Llevo varios años en este oficio y aunque no es el trabajo más glamoroso, me da lo necesario para vivir con dignidad. Las noches suelen ser largas y tranquilas, llenas de conversaciones con pasajeros de todo tipo. Pero una noche en particular, una que nunca olvidaré, recogí a una mujer vestida de rojo que parecía estar saliendo de una fiesta. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando la vi, parada en una esquina poco iluminada. Llevaba un vestido rojo brillante que destacaba en la oscuridad. Su aspecto era elegante, con el maquillaje impecable y un peinado que delataba que había estado en algún evento especial. Me hizo una señal para que me detuviera y subió rápidamente al taxi. Su perfume, una fragancia intensa y floral, llenó el coche. «Buenas noches», dije, mirándola a través del espejo retrovisor. Ella me devolvió una sonrisa débil y me dio una dirección en un barrio residencial. Parecía un poco agitada, como si estuviera huyendo de algo. «Por favor, conduzca rápido», dijo, su voz temblando ligeramente. «Estoy escapando de alguien». No era raro que los pasajeros pidieran prisa, pero había algo en su tono que me inquietaba. Aceleré y nos adentramos en la noche de Mérida. Durante el trayecto intenté iniciar una conversación para calmarla. «¿Estuvo en una fiesta?», pregunté, intentando sonar casual. «Sí, pero no salió como esperaba», respondió, mirando constantemente por la ventana, como si temiera que alguien la estuviera siguiendo. Había una tensión en el aire, y aunque no podía ver a nadie detrás de nosotros, su preocupación era palpable. La mujer, cuyo nombre no me reveló, me contó que había conocido a alguien en la fiesta que la había incomodado. Un hombre que se había vuelto insistente y agresivo. No dio muchos detalles, pero su nerviosismo era evidente. A medida que nos acercábamos a la dirección que me había dado, la miré a través del espejo retrovisor y vi que sus ojos estaban llenos de miedo. «Estamos cerca», le informé, tratando de sonar tranquilizador. Ella asintió, pero no dejó de mirar por la ventana. Finalmente llegamos a una casa modesta en un barrio tranquilo. Las luces estaban apagadas y no parecía haber nadie en casa. La mujer me pidió que la esperara un momento mientras entraba. Asentí y la vi salir del coche apresuradamente. La observé mientras se dirigía a la puerta. Tocó varias veces, pero nadie respondió. Parecía desesperada. Decidí esperar, aunque algo en el fondo de mi mente me decía que debía irme. Pasaron unos minutos y ella no regresaba. Empezaba a sentirme inquieto. Finalmente, después de unos 15 minutos, decidí salir del taxi y ver qué ocurría. Caminé hacia la puerta y, para mi sorpresa, la encontré entreabierta. «Hola», llamé, empujando la puerta con cautela. No obtuve respuesta. Entré en la casa y lo que vi me dejó sin aliento. La mujer estaba en el suelo, herida y pidiendo ayuda. Había sangre en su vestido rojo y sus ojos reflejaban un pánico indescriptible. Me arrodillé junto a ella, intentando mantener la calma. «Voy a llamar a una ambulancia», le dije, pero antes de que pudiera sacar mi teléfono, ella me agarró del brazo con sorprendente fuerza. «No, no hay tiempo», susurró. «Él viene por mí». Antes de que pudiera responder, la mujer se desvaneció en el aire, dejando solo su vestido ensangrentado en el suelo. Me quedé paralizado, sin poder creer lo que había sucedido. Me levanté rápidamente, el miedo apoderándose de mí. Corrí de vuelta al taxi y arranqué, alejándome lo más rápido posible de esa casa. Mi corazón latía con fuerza y mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué le había pasado realmente? Al día siguiente no podía dejar de pensar en lo que había sucedido.
Decidí investigar por mi cuenta. Fui a la dirección donde había dejado a la mujer, pero la casa parecía deshabitada. Pregunté a los vecinos, pero nadie sabía nada de una mujer vestida de rojo. Días después, mientras buscaba información en los archivos de noticias locales, encontré una historia que me heló la sangre. Una mujer había sido asesinada en esa casa años atrás, en circunstancias que nunca se aclararon. Llevaba un vestido rojo la noche de su muerte. Desde entonces, evito recoger pasajeros con vestimenta llamativa. No quiero volver a enfrentarme a lo desconocido, a lo inexplicable. Esa noche me enseñó que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y prefiero no volver a cruzarme con ellas. Pero a veces, en la oscuridad de la noche, todavía puedo oler ese perfume floral y ver esos ojos llenos de miedo en el espejo retrovisor. Y me pregunto si algún día podré encontrar respuestas a lo que realmente ocurrió esa noche. Me llamo Alberto y trabajo como taxista en Monterrey. Antes de comenzar con mi relato, debo decir que soy un gran fan del canal Archivos de Terror RD. Siempre espero con ansias cada nuevo episodio de su podcast, que escucho durante mis largos turnos nocturnos. Espero que puedan considerar esta historia que les envío a su Gmail, ya que ha sido una experiencia que me ha marcado profundamente. Una noche de verano, mientras recorría las calles en busca de pasajeros, vi a una niña de unos 8 años aparecer de la nada. Estaba parada en una esquina oscura, con un vestido blanco que brillaba bajo las luces del taxi. Me hizo señas con la mano, y aunque dudé en detenerme, su rostro asustado me hizo cambiar de opinión. La niña subió al taxi y me dio una dirección. Durante el trayecto empezó a hablar sobre su familia. Me contó cómo había salido a jugar, pero se había perdido. Al principio su historia parecía común, pero algo no cuadraba. Su tono era extraño, como si estuviera recitando algo que había memorizado. Además, su mirada era fija y sin vida, lo que me puso nervioso. Mientras conducía, noté que la niña no sabía mucho sobre la tecnología moderna. Cuando sonó mi teléfono, lo miró con una expresión de curiosidad genuina. Su vestimenta también parecía de otra época, un vestido blanco de algodón, con un estilo que no se veía desde hacía décadas. Intenté ignorar estos detalles, convenciéndome de que estaba siendo paranoico. Pasamos por varios lugares donde la señal de radio se distorsionaba, emitiendo ruidos extraños y estática. La temperatura dentro del taxi bajó considerablemente, lo que me resultó inquietante en una noche de verano. Miré a la niña a través del retrovisor, pero ella parecía no percatarse de estos cambios. En un momento, sentí un frío intenso, como si alguien hubiera abierto una puerta a un lugar helado. Finalmente, llegamos a la dirección que me había dado. Era una casa vieja y en ruinas, con ventanas rotas y la pintura descascarada. La niña me pidió que la acompañara. A pesar de mis instintos que me decían que huyera, algo en su mirada me hizo seguirla. Al cruzar la puerta, una sensación de pesadez me envolvió. Todo se volvió oscuro y el aire se llenó de un olor a quemado, como madera chamuscada. De repente, escuché voces y risas macabras. La oscuridad me envolvía por completo y el miedo se apoderó de mí. Intenté regresar a la entrada, pero la puerta había desaparecido. Las risas aumentaban y empecé a sentir que algo me rodeaba, susurrando mi nombre. En un acto de desesperación, encendí la linterna de mi teléfono. La luz reveló figuras borrosas que se desvanecían tan pronto como las iluminaba. De pronto, la niña apareció frente a mí. Su rostro había cambiado. Ahora era pálido y sus ojos, vacíos, me miraban con una intensidad escalofriante. Extendió su mano hacia mí y en ese momento escuché un grito desgarrador. No era un grito humano, sino algo más profundo y gutural. Sin pensarlo 2 veces, corrí en la dirección opuesta, golpeándome con muebles y escombros en mi camino. No sé cómo, pero logré salir de la casa. Afuera, la noche parecía tan tranquila como cuando llegamos, pero mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban. Al día siguiente decidí investigar. Descubrí que la casa había sido el hogar de una familia que murió en un incendio hace décadas. La única sobreviviente fue una niña que desapareció misteriosamente después del incendio. Nadie había vivido allí desde entonces,
y los vecinos evitaban hablar del lugar. Desde esa noche, evito esa ruta. Pero lo más extraño ocurrió días después. Mientras conducía por una calle diferente, vi a la misma niña de pie en una esquina con su vestido blanco. Esta vez no intentó detenerme, solo me miró con esos ojos vacíos y una leve sonrisa en su rostro. Aceleré y no miré atrás, pero el recuerdo de su mirada sigue persiguiéndome. No sé si fue una alucinación o algo más, pero algo quedó claro. Algunas historias no deben ser contadas y algunos lugares deben ser olvidados. Desde entonces evito pasar por esa zona y, cada vez que veo a un niño solo en la calle, un escalofrío me recorre la espalda. No sé qué fue lo que experimenté esa noche, pero algo me dice que la historia no ha terminado y que en algún lugar la niña sigue esperando.